Hoy 19 de agosto se conmemora el Día de la Prevención y la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Por eso es que estamos acá para hablar un poco de la importancia de lo que es esta enfermedad en los niños y para hablar básicamente de las medidas de prevención. ¿Por qué se conmemora hoy? Porque hoy fue el nacimiento, un 19 de agosto, del doctor Carlos Gianantonio, un maestro en la pediatría y en lo que es en implementar nuevas medidas terapéuticas para esta enfermedad. ¿Por qué es súper importante que hablemos del síndrome urémico hemolítico? Porque es una enfermedad endémico-epidémica acá en la Argentina, ¿sí? Nosotros tenemos una alta tasa de incidencia de esta enfermedad, lamentablemente comparado con el resto del mundo. En lo que va del año, nosotros hemos tenido pacientes con síndrome urémico hemolítico que nos ha llamado un poco la atención porque generalmente es una enfermedad que aparece en las épocas estivales, ¿sí? ¿Por qué aparece en las épocas estivales? Porque es cuando prolifera más la bacteria. La bacteria principal que produce esta enfermedad es la Escherichia coli, que se encuentra en el intestino del ganado vacuno, ¿sí? Que son sus reservorios. Generalmente en la época invernal no tenemos tantos casos, este año ya vamos viendo casos, por eso es que queremos aprovechar esta fecha para volver a incentivar y educar a la población sobre las medidas de prevención, ¿sí? ¿Por qué es importante esta enfermedad? Vuelvo a recalcar, es la primera causa de injuria renal aguda en la Argentina, en los niños menores de 5 años, y es la segunda causa de enfermedad renal crónica y de trasplante en la Argentina, para que ustedes vean la importancia, ¿sí? ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Se transmite principalmente por 3 vías, ¿sí? Primero, la principal transmisión es la transmisión fecal-oral, es decir, por la ingestión ya sea de alimentos, aguas, embutidos, contaminados con la bacteria, ¿sí? La segunda forma de transmisión puede ser por el contacto directo con una persona. Nosotros sabemos que los adultos muchas veces podemos ser reservorios naturales del Escherichia coli, es decir, asintomáticos. Entonces, si yo fui al baño y no me lavé las manos y después manipulé un alimento, preparé una mamadera, puedo contaminar ese alimento y hacer que mi hijo o la persona que yo le dé el alimento ingiera la bacteria. Y la tercera forma de contaminación es la contaminación cruzada, ¿sí? En el cual yo tengo, por ejemplo, una carne, manipulo la carne con una tabla o con un utensilio y después utilizo la misma tabla o el mismo cubierto para alimentos crudos, ¿sí? O la contaminación cruzada que se da en muchos lugares de preparación de alimentos. Niños menores de 5 años son los más susceptibles de padecer las formas más graves y agresivas del síndrome urémico hemolítico. Si bien se ha visto en niños de edad escolar o en adultos, es mucho más raro, ¿sí? En cambio, en los niños menores de 5 años es en los que tenemos que extremar estas medidas de prevención. Para prevenir el síndrome urémico hemolítico tenemos que seguir las siguientes medidas. 1 es lavarnos bien las manos antes de manipular los alimentos. Lavar con agua y jabón y cada vez que vamos al baño cambiamos el pañal a los niños. Tenemos que higienizar bien las mesadas y utensilios que utilizamos con los alimentos crudos antes de cocinar otros alimentos. O separar y utilizar unos utensilios para los alimentos crudos y otros para los cocidos. Tenemos que asegurar que la carne llegue a una temperatura mayor a 70 grados. ¿Cómo lo hacemos? Verificando que el color de la carne sea un gris parejo, ¿sí? Que no tenga un color rosado y tampoco jugos. Es importante evitar el consumo de alimentos con carne molida o carne picada, por ejemplo, hamburguesas, empanadas, arrollados, en menores de 5 años, ¿sí? Otra medida es el lavado y la higiene de las verduras, sobre todo las de hojas, ¿sí? Minuciosamente, y lo podemos enjuagar con agua y lavandina. En 1 litro de agua, 2 gotitas de lavandina. Si nuestro recipiente es mucho más grande, por ejemplo de 5 litros, entonces serían 10 gotitas. Otra medida es evitar el consumo de alimentos como por ejemplo la leche y lácteos sin pasteurizar. Lo aseguramos a través de la compra en supermercados o en comercios y negocios de leche en cajitas, en sachet
o en botellas, ¿sí? que digan que están pasteurizadas o esterilizadas. Tenemos que también evitar el consumo de los alimentos consumidos fuera del hogar, ¿sí? Comprados fuera del hogar. Por ejemplo, sándwiches, lomitos, milanesas, panchos, ensalada de frutas con crema, ¿sí? Donde no sabemos si el manipulador tiene la higiene para la preparación de esos alimentos, qué agua utilizó, cómo los cocinó, si aseguró que la carne esté cocida. Bien. Y por último, los invito a todos a que somos los responsables en la prevención del síndrome urémico, ¿sí? Desde el manipulador de alimentos hasta el cuidador, la mamá o el papá del niño, porque nosotros, además de ofrecerle un alimento que sea sano, saludable, tiene que ser inocuo, es decir, que no le va a producir un daño.